La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Les damos la más cordial bienvenida, buenas noches a todos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Muchas gracias por estarnos acompañando y a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5 les damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión de hoy que es 18 de julio del año 2023. Gracias por la compañía, gracias por estarnos regalando lo más preciado que tiene un ser humano, que es el tiempo, y les damos la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y les recuerdo que estamos transmitiendo también en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Hoy vamos a continuar con el tema de la pirámide de necesidades básicas del doctor Abraham Maslow, y pues vamos a retomar el tema. Hoy me acompaña aquí en cabina mi querido amigo, mi colega también psicólogo. ¿Cuál es la universidad en la que tú estudiaste, Gil? UCI. En la UCI, en la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Ok, y él también es psicólogo, y estás haciendo una especialidad, ¿no? Pero te das un diplomado o algo así, ¿no? No, todavía no termino la universidad. Ok, estás terminando la carrera. Mi amigo Andrés Gil, que nos acompaña esta noche aquí en la cabina. Buenas noches, Gil, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Alex. Hola, buenas noches, comunidad de Radio Humanismo, a la comunidad que se acerca. Gracias por la compañía y el conocimiento, padrino. Recuerden activar la campanita de las notificaciones, seguir la página de Radio Humanismo, la de la clínica de rehabilitación. Sí, la clínica humanista. No olviden también los temas de mañana, que lo imparte el licenciado Pedro Sánchez, que es el poder del miedo, la segunda sesión. Y los viernes es la cuarta sesión, que es el tema de los 5 mitos de los límites, que la da el licenciado Roberto Gutiérrez y también Carlos Sánchez. Así es. Muchas gracias, Gil, que me va a estar apoyando aquí en los controles. En un ratito puedes grabar un minutito y medio de la transmisión, por favor, para subir un reel. Les recuerdo que me pueden seguir también como psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez en Face, en Instagram y en TikTok, en cualquiera de esas plataformas, o en las tres de preferencia. Entonces, vamos a subir un reel en un ratito más, para que también a los que gusten me hagan favor de compartirlos. Muchas gracias a todos los que me están siguiendo. Gracias por la compañía, por la confianza. Y bueno, ha habido muy buenos comentarios. Gracias a todos ustedes que me hacen favor de acompañarme por esas plataformas también. Y bueno, hoy como Radio Humanismo vamos a continuar con el tema de la pirámide de necesidades básicas. Como bien decía mi amigo Andrés Gil, que mejor más bien todos te conocemos como Gil. Sí. O sea, realmente mucha gente piensa que te llamas Gilberto, pero no, es su apellido es Gil, es Andrés Gil, pero bueno, para la banda es el Gil, ¿no? el buen Gil. Entonces, él estaba comentando, les recuerdo que tenemos transmisiones en vivo los días martes, miércoles y jueves. Viernes, los martes y viernes aproximadamente a las 9:40, 9:45, y los miércoles a las 7 de la noche con Charlie, los martes con un servidor como titular de la transmisión, y los viernes con mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. Entonces los esperamos en las transmisiones en vivo, y también en el canal de YouTube, que lleva precisamente también por nombre Radio Humanismo 4 y 5. Gracias a todos ustedes por compartir, gracias por apoyarnos también en ese tema, y también los invitamos a que le activen la campanita al canal de YouTube,
para que les esté avisando precisamente cuando también ya en esa plataforma se esté subiendo el material que desarrollamos junto con ustedes. También les recuerdo que el Grupo Samadhi, que también sesionamos en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, que por cierto ofrecemos servicios de tratamientos residenciales con un modelo mixto. Como ustedes saben, el modelo mixto es trabajar el programa de los 12 pasos aunado a lo que es el aspecto profesional de la salud, desde la óptica de la psicología, la psiquiatría y cualquier programa de desarrollo humano que contribuya al bienestar de las personas. Entonces, también como Grupo Samadhi, repito, estamos sesionando los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30, 8:40 de la noche, y vamos terminando por ahí de las 10:20 más o menos. El próximo viernes, si un poder superior así lo permite, nos vamos a la experiencia. Ya retomamos las experiencias, retomamos el próximo viernes, el día 21, la experiencia espiritual del Grupo Samadhi va a ser viernes 21, sábado 22 y regresamos el domingo 23 de julio, ya retomando nuestras experiencias como Grupo Samadhi. Nos vamos el próximo viernes en punto de las 8:30 de la noche. Aquí los esperamos a los que nos quieran acompañar, y bueno, pues los invitamos a las juntas también, a las juntas del Grupo Samadhi. Entonces, bueno, pues creo que son los avisos por el momento. Les recuerdo que tenemos también a la venta el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, que desarrolló mi señor padre, el doctor Roberto Gutiérrez Valdés, y lo tenemos físico, ese material es físico, y también todos los audiolibros que manejamos como Radio Humanismo 4 y 5, ya los manejamos en el formato de USB. Ya son 5 audiolibros que vienen en cada memoria USB. Es cuestión de que se comuniquen aquí al teléfono de la clínica, y con el conmutador pueden comunicarse directamente a la clínica o también a Radio Humanismo, o también incluso a la extensión de Roberto, de mi hermano Roberto, o de un servidor. Ahí vienen las opciones en el conmutador para que se comuniquen con quien ustedes deseen hablar. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos, y vamos a continuar con el tema de la pirámide de necesidades básicas. La semana pasada estuvimos hablando de lo que son las teorías de las motivaciones humanas. Hice mención de las cuatro, algunos las consideramos como las principales, pero realmente existen muchas teorías dentro de lo que es el plano de la motivación humana, así como existen también muchas posturas dentro de lo que son los diferentes temas psicológicos o de desarrollo humano. Realmente tenemos una multivariedad de posturas. Yo creo que todas aportan algo, yo estoy convencido de eso, porque de repente yo creo que algo que a veces limita, y no hablo obviamente de algo o alguien en particular, hablo en un sentido general. A muchos seres humanos a veces lo que los limita es el reduccionismo, ¿no? El creer que una postura, que una teoría tiene la verdad absoluta. Realmente yo disto mucho de creer eso. Yo me casé mucho con una postura que se maneja dentro del programa de los 12 pasos, escritos de el cofundador Bill W., cuando habla de que, por ejemplo, cuando habla de Alcohólicos Anónimos, porque el programa de los 12 pasos originalmente fue desarrollado para alcohólicos. Estamos hablando de hace 85 años. Entonces, él menciona en alguno de los escritos, hace mención y dice, no somos la solución para todos. Eso es para mí, eso es un gesto de humildad, en el sentido de traducción, a título personal, o sea, traducción libre. No tenemos las respuestas para todo. Nadie tiene la verdad absoluta, y yo comparto esa postura. Yo creo que cada una de las posturas que existen a nivel psicológico, de desarrollo humano, me atrevo a decir incluso a nivel teológico, espiritual, filosófico, médico o de la índole que sea, yo creo que cada una tiene una aportación, yo creo que cada una tiene su trasfondo, y con lo que no estoy tan convencido es que de repente alguien dice, yo desarrollé una teoría, cuando en realidad lo que hizo fue una aportación, ¿no? O sea, aportó su punto de vista. Yo hice hace ya 9 años, hice una tesis. Ya tiene 9 años que terminé la maestría. Hace 9 años, en el mes de enero, terminé la maestría en tanatología.
y yo hice una tesis sobre lo que es las teorías del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. Es un estudio comparativo con lo que es las teorías de la rueda del samsara y la reencarnación del budismo indotibetano. Y es como si yo dijese, es que mi teoría de la reencarnación, no es cierto. Yo hice una aportación, aporté mi punto de vista, pero no es una teoría que yo haya desarrollado. Esa teoría existe desde hace más de 2700 años, entonces hice una aportación, hice un estudio comparativo y di mi punto de vista a modo de aportación, si así se le quiere ver. Sin embargo, yo creo que cada punto de vista y cada aportación tiene algo propositivo, ¿no? Lo que sí es una realidad es puedo compartirlo o no, que eso es parte también de lo que enriquece, por ejemplo, los principios filosóficos en muchos aspectos del estudio del pensamiento humano y de la vida misma, ¿no? Que puedo estar de acuerdo con algo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no lo acepte. Yo puedo aceptar el punto de vista de los demás. Lo que también es una realidad es no precisamente me veo obligado a compartirlo. Sin embargo, yo creo que cada postura es rica para quien le sea funcional, porque de repente eso es un reduccionismo que genera incluso muchas rivalidades, ¿no? Absurdas desde mi punto de vista, ¿no? Cuando hay quien dice, es que esto es lo que tiene la verdad, esto es lo correcto. De entrada, hablar de lo correcto y lo incorrecto es totalmente relativo, porque tiene obviamente una carga y una base subjetiva. Sin embargo, yo creo que cada postura, cada sistema de pensamiento filosófico de la índole que sea, yo creo que puede ser funcional para unos y para otros no. Desde mi punto de vista, y sé que algunos lo comparten, algunos tenemos la concepción de que las 4 teorías de la motivación humana que estuvimos revisando en la sesión anterior, algunos las concebimos como de las más representativas, de las que tienen mayor peso, me permito decirlo de esa forma, en cuestión del entendimiento de dónde surgen las motivaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de lo que es la base instintiva, a mí me parece que la base instintiva explica mucho de nuestro comportamiento. Obviamente hay algo que se llama lo que es el equilibrio de las especies, y esto se basa en una condición biologicista, por cierto. Se basa en que una especie animal, mientras más racional sea, menos instintivamente se maneja o se presenta. Y mientras más racional sea, menos instintivamente se presenta. Creo que dije lo mismo, ¿verdad? Sí. Ok. Pero bueno, la idea es esa. Mientras más instintiva sea, menos racionalmente se presenta. Y mientras más racional sea, menos instintivamente se presenta. Eso nos genera un equilibrio como especies. ¿Qué quiero decir con esto? Si compartimos el punto de vista de que la especie animal se caracteriza por la capacidad racional que tiene, o sea, ninguna especie animal tiene de entrada una corteza cerebral tan desarrollada como la nuestra, sobre todo lo que es hablando de los lóbulos frontales, pues obviamente nuestra presentación ante la vida pues tiende a ser un tanto cuanto menos instintiva. Eso no quiere decir que los instintos no operen en mí. Lo que pasa es que tengo obviamente un sistema de pensamiento, una capacidad racional, sobre todo, repito, a nivel de lóbulos frontales, que me dice esto va o no va, o sea, esto te conviene o no te conviene, o esto te puede generar una consecuencia de tal índole. Esas son las funciones, entre muchas otras funciones que tienen mis lóbulos frontales, igual que los de cualquier persona, ¿no? Y mientras mis lóbulos frontales tengan una operatividad óptima, pues obviamente van a llevar a cabo esa función. Se dice, algunos hacemos el comentario, ¿no?, de que los lóbulos frontales, una de las funciones que tienen es de ser como el policía de la mente, o sea, regulan mi comportamiento. Los lóbulos frontales están muy asociados a lo que son aspectos, por ejemplo, éticos y morales. Vuelvo a decirlo, morales, no moralistas. O sea, el moralismo es otro rollo. El moralismo raya en lo coercitivo y en lo mocho. Me refiero al aspecto moral, o sea, lo que me lleva a tener un comportamiento óptimo, por ejemplo, a nivel social, a nivel relacional. Porque hay quien de repente dice, yo me manejo con mis propios valores nada más. Pues me da la impresión de que eso le va a generar un conflicto en algún momento a esa persona, porque yo sí estoy convencido de que tenemos algo que se llaman valores universales. Los valores universales
me llevan, me hago responsable en este caso, hablando a nivel personal, me llevan a tener una relación óptima con el entorno, con aquello con lo que yo me relaciono. Sin embargo, sí tengo obviamente una condición de valores personales, y eso obviamente pues me lleva a ser una persona singular, ¿sí? Me lleva a ser singular, y eso obviamente pues es algo que caracteriza a cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que la subjetividad tiene una base muy importante, pero cuando mis lóbulos frontales funcionan de manera adecuada, pues obviamente tengo un comportamiento idóneo, ¿no? Tengo un comportamiento bastante funcional. Entonces, yo creo que el reduccionismo es lo que a los seres humanos nos lleva a muchos conflictos en cuestión relacional, y en este caso, esta teoría a mí me convence mucho, lo que es la teoría de los instintos, hasta cierto grado de comportamiento, porque el hecho de que yo no sea consciente a veces de que mis instintos están operando no quiere decir que no estén operando. Tengo un comportamiento con una carga instintiva, ese es el punto. Incluso ponía yo el ejemplo la semana pasada, ¿no? De cuando hay quien hace referencia o hace el comentario de ese con tal persona tengo mucha química. La persona está diciendo algo real, tal vez no lo está asociando así, pero sí es un término correcto. O sea, se está dando una reacción bioquímica que hace que precisamente haya un empalme entre lo que son, por ejemplo, las feromonas, y eso obviamente genera una reacción bioquímica que después obviamente deriva en lo que es una condición dopaminérgica o de algunos otros neurotransmisores. Entonces sí es real, o sea, yo tengo una base biológica que me lleva a operar. O sea, tengo un sistema, por ejemplo, sensorial, que obviamente me lleva a percibir si algo es comestible o si no lo es. O sea, nuestro sistema sensorial, por ejemplo, del olfato, eso es lo que nos permite hacer, ¿no? Por ejemplo, también un sistema del gusto, precisamente para saber si algo es apetecible o no, o si algo se encuentra en buen estado o no, ¿sí? Tengo también, obviamente, un sistema sensorial auditivo que me permite, por ejemplo, registrar la dirección de donde viene algún sonido, el volumen de un sonido, tanto a nivel de frecuencia como de ondas, de longitud, de amplitud, todo este tipo de cosas. O sea, tengo un sistema visual que obviamente también me lleva a actuar de determinada manera o a desarrollar ciertas conductas, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi sistema sensorial, que obviamente está íntimamente adosado o relacionado con mis instintos, pues obviamente es muy importante para poder actuar de determinada manera, y eso genera obviamente una motivación. Sin embargo, la segunda teoría habla de que no es realmente en todo sentido el instinto lo que nos lleva a actuar, sino lo que es la necesidad de reducir el impulso que el instinto está generando, y se llama la teoría de la homeostasis o la teoría de la reducción de impulsos. Esa es una condición que puede ayudarnos a explicarnos muchas cosas. O sea, los seres humanos tenemos una tendencia natural a encontrarnos en equilibrio. O sea, lo que es la homeostasis, en todos los sentidos. Cuando los seres humanos nos salimos de una condición homeostática, empezamos a sufrir, por ejemplo, malestar. Por ejemplo, en cuestión de nuestra temperatura. Nada más con que nuestra temperatura suba 1 grado, lo primero que se nos presenta es un malestar físico. Y obviamente mi organismo va a tender a tratar de regresar al estado de equilibrio. Tenemos hambre. El comer nos lleva obviamente a un estado de equilibrio, porque el tener hambre nos desorganiza en muchos sentidos a los seres humanos. No sé, por ejemplo, emocionalmente, ¿cómo te va a ti cuando tienes hambre, Gil? Pues en sí, tal cual, cuando tengo hambre y no puedo comer, me enojo. Claro, sí.
Es que precisamente hago la pregunta por eso, porque la mayoría, para no absolutizar, la mayoría de las teorías de la motivación humana, lo mencionaba incluso la sesión anterior también, están de acuerdo en que el elemento más importante para la motivación es la condición emocional en la que nos encontramos. O sea, mi estado emocional va a determinar mis motivaciones. Más allá de que soy, obviamente, un ser instintivo, que bueno, la emoción también es instintiva. O sea, la emoción es una reacción fisiológica a nivel del sistema nervioso. El sentimiento ya es algo más elaborado porque lleva implícito, obviamente, un recurso a nivel racional. Sin embargo, la emoción es una reacción fisiológica del sistema nervioso que obviamente hace un disparo energético como un indicador de cómo está en ese momento mi relación con el entorno, ¿no? Pero obviamente mis emociones operan en muchos sentidos y mis sentimientos también, o en muchas áreas de mi vida. Entonces voy a tratar de regresar a una condición homeostática. A mí, una de las teorías que me convence muchísimo es la tercera teoría, que es la teoría de la excitación humana. Y habla precisamente de lo que es el plano del deseo, que incluso se relaciona mucho con lo que son algunas de las posturas de la filosofía y de la cosmogonía indotibetana. Voy a hacer un paréntesis nada más. Dentro de lo que es la cosmogonía indotibetana se habla de que existen diferentes planos de realidad. Digo, no tiene por qué creer en esto, ¿no? Al final del día es una postura que a mí me resulta muy interesante, muy hermosa incluso, pero bueno, no tienen por qué compartirlo tampoco, ¿no? En donde se habla de que realmente existen planos paralelos. Ahora que está muy de moda lo de los multiversos, ¿sí? Que bueno, a mí las películas de superhéroes, sobre todo lo que es Marvel y DC, siempre me han encantado desde que era niño. Y se habla de lo que es la teoría de los multiversos, ¿no? Bueno, pues de acuerdo a algunas cosmogonías, eso existe, eso es real. Por ejemplo, lo que es el budismo indotibetano, que habla de que existen muchísimos reinos. Existen los reinos fríos, los reinos calientes, los reinos de los dioses fulgurantes, los reinos de los titanes. O sea, esa película de Furia de Titanes, de acuerdo a los reinos tibetanos, existe un reino que es de los titanes. Sí, o sea, son cosas que cuando se analizan dices, pues esto no creo que alguien lo haya sacado nada más de la imaginación, ¿no? Sino existen posturas. Vuelvo a decirlo, no tienen por qué compartirlo. Y entonces, esta cosmogonía tibetana lo que menciona es que los seres humanos vivimos en un reino que se conoce como el reino del deseo. Si nos detenemos un momento a analizarlo, lo digo a título personal, yo caigo en cuenta de que mi vida está basada en gran medida en el deseo. O sea, constantemente estoy deseando algo. ¿Sí? O sea, en muchos momentos lo que me impera es el deseo de algo, de beber algo, de comer algo, de trasladarme a tal lugar, de que a lo mejor ya sea determinada hora, no lo sé, pero el deseo va implícito en la vida del ser humano. ¿Por qué la cosmogonía indotibetana menciona que este es el reino desde el que se puede dar el salto a lo que se conoce como la iluminación? No convertirnos en dioses, sino la iluminación, o sea, lo que es el samadhi precisamente. Samadhi es una palabra que significa la luz clara de la mente. O sea, en otros términos tal vez, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos algo que compartimos, que es el deseo de ser feliz y dejar de sufrir. Y precisamente la postura de lo que es el samadhi, esa es la finalidad, o sea, tener una expansión de la conciencia. Nuestro eslogan es Radiohumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, precisamente para evitar el sufrimiento. El dolor es una condición natural, pero el sufrimiento no. El sufrimiento es algo que caracteriza al neurótico como yo. Sí, para no aventársela a nadie, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que al ser humano lo lleva al
a lo que es la iluminación en este sentido, lo que es la antítesis o la fuerza de oposición del deseo, que es la frustración sana. Sí, porque de deseos, pues yo creo que la mayoría de los seres humanos podríamos hablar. Sí, no sé, cuando suena mi despertador a las 6 de la mañana, uno de los deseos que les aseguro que tengo es la de seguir durmiendo. ¿Cuál es la frustración sana en ese momento? Que me levanto. ¿Sí? Y esa frustración sana, ¿en qué se convierte? En una consecuencia positiva. Sí, porque obviamente pues hago mi berrinche durante 5 minutos, ¿no? Ya que me estoy bañando, la verdad es que se me pasa, ¿no? Pero en ese momento, ¿por qué se dio ese fenómeno? Porque me di una dosis de frustración sana. O sea, una característica que tiene la madurez es entender que no voy a tener todo lo que quiero, ni de la forma que lo quiero, ni en el momento que lo quiero. Una vez una persona me decía, ¿pero qué eso no atenta contra tu autoestima? No. Autoestima no es voy a tener todo lo que yo quiero. Autoestima es, en la vida voy a obtener aquello que estoy dispuesto a negociar con la vida misma. Sí, pero también obviamente si yo obtengo todo lo que deseo, pues obviamente entonces caigo en un trastorno que se conoce como hedonismo. El hedonista es el que busca el placer por el placer, o sea, el que quiere sentir placer en todo momento. Y la vida real, por lo menos la vida real, no opera así. ¿Sí? Si quieres, por favor. O sea, aquí la cuestión es que la vida real no opera de esa forma. El hedonista es la persona que está buscando el placer por el placer. El hedonista es la persona que su placer o su necesidad de sentir placer está más allá o por encima de cualquier cosa. La frustración sana, ¿a qué me lleva? A tener una condición asertiva en ese sentido de la vida. La frustración, que es una palabra que a muchos seres humanos les hace ruido, la frustración, cuando es una frustración sana, es sinónimo de madurez y crecimiento. Se llaman vacunas emocionales. La vacuna emocional es la que caracteriza al ser humano maduro. El ser humano maduro es aquel que es capaz de decirse esto no. Y esto no, ¿por qué? Porque va a generar una consecuencia. Porque obviamente va a generar algo que en este momento me va a sacar de un estado de equilibrio o de un estado de aquello que podría concebirse como funcionalidad, como higiene mental, como algo que obviamente me va a caracterizar como una persona que tenga la facultad de llevar a cabo conductas asertivas en su vida. Entonces, obviamente, la persona hedonista se sale obviamente de un cuadro de salud mental. ¿De acuerdo? Eso sería lo que es la búsqueda del placer por el placer y lo que es la antítesis que se conoce como frustración sana. Gracias, Gil. Lo que se conoce como frustración sana. Sin embargo, la tercera teoría entiendo a qué se refiere. Que también tengo obviamente un sistema nervioso que también obviamente busca algo agradable. Los seres humanos tenemos esa facultad. Ponía yo el ejemplo. Por instinto yo voy a necesitar hidratarme. La necesidad de hidratarme me va a generar sed. Yo voy a tratar de reducir ese impulso o buscar el estado de homeostasis bebiendo algo. Pero yo podría calmarme la sed o bajar esa pulsión, ahora que también llovió un rato, saliéndome y tomándome la agüita que quedó ahí en la cajuela de mi carro, ¿no? Sí, o sea, eso es real. Pero yo lo que estoy decidiendo es tomarme un café. Esa es la tercera teoría de la motivación. Esto me va a generar una condición tanto de homeostasis como de agrado. ¿Sí? Pero obviamente, ¿en qué momento se convierte en algo disfuncional? En que yo en ningún momento tome agua por tomar solamente cosas que me resultan agradables al paladar. O sea, volvemos a la segunda teoría. El problema muchas veces está en la ausencia de equilibrio. Ahí es en donde está el riesgo. Si mis lóbulos frontales están funcionando de una manera óptima,
Mis lóbulos frontales lo que me van a decir es, ya te tomaste 3 cafés durante tus sesiones terapéuticas, Alejandro. Ahorita que llegues a tu casa, que es la casa de ustedes también, por supuesto, pues ahorita que cenes, mejor tómate un vaso con agua, ¿no? ¿Sí? O mañana en la mañana, antes de tomarte tu primer café en la universidad, tómate mejor un vaso con agua. ¿Sí? Pero ¿en dónde se da el desequilibrio? Esto puede incluso ayudarnos a personas que hemos tenido conductas compulsivas, o a los que nos concebimos como adictos en recuperación, o a los que no están en recuperación, a entender mucho del por qué se convierte una conducta compulsiva en lo que se convierte. Porque no sé manejar la frustración sana. Aparte de que tiene que ver obviamente con aspectos, por ejemplo, biológicos y todo esto, ya se ha demostrado que algunas de las conductas compulsivas químicas, muchos seres humanos tenemos una predisposición genética al desarrollo de ciertas conductas compulsivas. Pero también tiene mucho que ver con aspectos conductuales. ¿Sí? Hay quien dice, ¿para qué a una persona como tú le sirve estar en un programa de recuperación? Porque en un programa de recuperación fue en donde yo aprendí a decirme no. O sea, esto no. Y no en un sentido, vuelvo a decirlo, coercitivo, en un sentido de conciencia. Porque lo que yo no supe manejar en muchos aspectos de mi vida es lo que se conoce como compulsión. ¿Sí? El doctor Schilburg, que fue el psiquiatra de Bill W. en aquellos años, 1930 y tantos, el doctor Schilburg le decía a Bill W., usted desarrolló una compulsión. Y entonces en aquel entonces pues no había tanto conocimiento sobre el bagaje de tecnicismos médicos y en este caso psiquiátricos. Y él decía, la compulsión es una alergia física aunada a una obsesión que obviamente es de tipo mental. ¿Qué quiere decir? Para muchas personas, yo he platicado esto con algunas personas, por ejemplo familiares de personas alcohólicas. Dice, muchas de ellas me dicen, es que no logro comprenderlo, o sea, no me cabe en la cabeza cómo mi familiar, llámese papá, mamá, hermano, hijo, pareja, lo que sea, se puede estar muriendo de la cruda espantosa que trae, que le puede durar 4 o 5 días el malestar, y el viernes ya está bebiendo otra vez. El malestar físico que la persona está experienciando, esto es una alergia. O sea, el cuerpo humano es tan sabio, bueno, realmente de todos los organismos, pero en este caso hablando del ser humano, el organismo humano es tan sabio que cuando yo lo estoy maltratando, me va a generar una condición alérgica. ¿Sí? Me va a generar una alergia. Las crudas son alergias, o sea, es una alergia pavorosa. O sea, mi cuerpo lo que me estaba diciendo es, ya no te tragues esto porque me estás matando. Y yo quiero hacer el paréntesis aquí. Cuando la persona alcohólica está en una cruda pavorosa, porque hay crudas físicas en donde de veras sientes que te vas a morir, y que, como se dice, no pretendo sonar soez ni tampoco escatológico, pero cuando le estás pidiendo perdón a la taza del baño, con esos malestares orgánicos terribles, como por ejemplo el vómito, la diarrea, la sensación del cuerpo cortado terrible, el dolor de cabeza, que más bien no es un dolor de cabeza, es como una especie de migraña en ese momento. Cuando la persona está diciendo, te juro que no vuelvo a beber, en ese momento la persona está siendo honesta, ¿eh? La persona está diciendo de verdad lo que está pensando y sintiendo en ese momento. Y la pregunta entonces, ¿y por qué vuelve a beber? Porque tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, que se caracteriza por una obsesión, y como sabemos, la obsesión es de tipo mental, que lo lleva a tener una compulsión a nivel conductual. Aquí la cuestión, ¿cuál es? No hay una condición de frustración. Aquí dice, la frustración es importante en la vida del ser humano. La frustración sana es la que a muchos nos salvó la vida. A mí hay personas que me llegan a preguntar, oye, ¿no se te antoja el alcohol?
Sí, a veces, no muy seguido, honestamente lo digo, pero a veces sí. Por ejemplo, cuando profesionalmente las cosas van bien. Hay muchas personas que dicen, yo me deprimo y me dan ganas de beber. A mí cuando me siento deprimido, a mí no me dan ganas de beber. A mí me dan ganas de beber cuando estoy eufórico. ¿Sí? Cuando hay algún, por ejemplo, algún crecimiento de tipo económico. Cuando estoy, por ejemplo, en la playa. ¿Sí? Que veo como todos aquellos que en ese momento me inspiran envidia, que no es otra cosa, que digo, pinches borrachos, ¿no? Pero más bien es envidia porque tienen su tarro de cerveza hasta sudando. Y sí se me llega a antojar. Hay quien me dice, ¿qué sucede después? Pues no pasa de ahí. ¿Cómo le haces? Me frustró. O sea que eres frustrado, no entiendas lo que quieras entender. Es una frustración sana. Un día, algunas personas desarrollamos la suficiente memoria para recordar por qué y para qué dejamos de beber. Sí, porque por mi mente pasa qué agradable sería beberme una cerveza bien helada, ¿no? ¿Sí? Que mucha gente sataniza el alcohol. Yo creo que el alcohol no tiene la culpa de que haya sido pendejo para beber. O sea, sí, de verdad. O que yo tengo una enfermedad que no es compatible con él. Porque también he conocido a lo largo de mi vida personas que se pueden tomar una cerveza en una reunión, les ofrecen, no te dicen, no, gracias, ya no quiero. ¿Por qué? Porque ya se me quitó el antojo, simplemente, es más, dejé la mitad, ya no me supo bien. Dices, ay güey, de veras no tiene broncas, ¿no? Hay gente que dice, no, mejor me tomo un café, o mejor regálame agua mineral o un refresco. Eso es no tener problemas con eso. Los que somos alcohólicos, muchos lo hemos manifestado, jamás tuvimos la posibilidad de decir ya no. Y así como estoy hablando del alcoholismo, podemos hablar de muchas adicciones. Llámese con fármacos, con drogas, con comidas, con conductas, con personas, no lo sé. Aquí la cuestión es, ¿la frustración es saludable? Sí. Porque en ese momento digo, sí sería agradable. Nada más de pensar en las consecuencias. A mí me dio COVID exactamente hace un año. Y me acuerdo muy bien porque mi cumpleaños cayó en domingo, que fue el domingo 17 de julio. Gracias a todas las personas que me felicitaron por mi cumpleaños. Muchas gracias. Ayer cumplí 46 años. Yo he conocido personas que incluso dicen, no me gusta decir mi edad, a mí sí. Yo cumplí ayer 46 años. Y estoy convencido que cada etapa de la vida puede ser la mejor. Y estoy muy feliz de haber cumplido 46 años, sobre todo con abstinencia y creo que un poco de sobriedad. Y entonces me dio COVID exactamente un año, porque me dio COVID exactamente una semana después de que cumplí años, o sea, el 25 de julio fue cuando me diagnosticaron con COVID. A mí el último coletazo del pinche COVID fue el que me pegó, el último, como cuando los peces dan el último coletazo, el último fue el que me prendió a mí. Ya estaba yo vacunado, o sea, ya tenía yo 2 vacunas, en ese entonces ya tenía 2 vacunas, y entonces lo que se supone es que no me dio tan fuerte. Pero fueron 2 días nada más, pero me sentí muy mal. Nada más de recordar el malestar, porque esa sensación del COVID para mí fue muy similar a las últimas crudas que yo tuve. O sea, ese dolor de cabeza pavoroso y el cuerpo cómo me dolía y la sensación de no poder ni siquiera comer, o sea, de que me dolían los ojos, tenía casi todo el tiempo que tener los ojos cerrados. Fui muy consentido obviamente por mi esposa y mis hijos en esa enfermedad, pero me sentía muy mal. 2 días me sentí realmente mal, nada más de acordarme, o sea, en esa sensación por mi mente pasó el decir, darle gracias a Dios y decirle, Dios mío, gracias, porque yo ya no paso por esto cada 8 días, ¿no? O sea, la sensación de malestar así. Y esas son las memorias que a muchas personas nos ayudan a decir, hoy no. El pronóstico, la propuesta me dice que mañana probablemente tampoco, que hay mucha probabilidad que mañana tampoco, pero hoy no. Yo me la llevo al solo por hoy en este tema constantemente. Hoy no.
Mañana me haré la misma propuesta. Hoy no. Eso es lo que sé que hoy no. Y eso puede aplicar en cualquier conducta compulsiva. Pero aquí la cuestión es, las teorías de la motivación nos pueden llevar a los seres humanos a comprender mucho de las compulsiones. ¿Por qué? Porque el doctor Abraham Maslow empieza a dar una explicación más de fondo. Por ejemplo, el primer escalón, por así llamarle, o el primer peldaño de la pirámide, habla de las necesidades fisiológicas. Hay personas que no desarrollaron una compulsión por beber alcohol o por consumir ciertas sustancias, pero hay personas que tienen una compulsión con la comida. Hay quien dice, yo soy de buen gusto. No, güey, tú eres comedor compulsivo, no es lo mismo. Sí. O sea, una cosa es el disfrutar la comida. Yo creo que es uno de los placeres más grandes que hay en la vida. La comida en serio es uno de los placeres maravillosos que tiene la vida. El domingo que fuimos mi esposa, mis hijos y yo pues a festejar mi cumpleaños, porque iba a ser el lunes, fuimos a comer, a mí me gustan mucho los mariscos, entonces nos fuimos los 4 a comer los mariscos y de verdad pocas cosas tan maravillosas yo he probado en la vida como los mariscos, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta, a mí sí me gustan, y entonces digo, qué maravilloso es de verdad el poder disfrutar una comida. Pero hubo un momento, porque a mí si algo me gustan son los camarones, pero llegó un momento en que una parte de mí me dijo, ya párale, porque la bronca va a ser al rato, ¿no? O sea, puedo disfrutar de algo, pero mi frustración sana también me dice, ya detente, porque entonces va a haber una consecuencia, ¿sí? Porque si los como en exceso, me va a generar una consecuencia. El comedor compulsivo no tiene la facultad de hacer eso. No sé si alguien lo ha experienciado alguna vez. Creo que 2 veces en la vida yo he tenido esa sensación de que estoy comiendo y no puedo parar. 2 veces en la vida me ha pasado. Es horrible, ¿eh? O sea, la sensación es sumamente desagradable. Es desesperante. Hay personas que viven con esto. Por eso existen incluso los grupos de comedores compulsivos. Yo recuerdo mucho una situación. Estábamos una vez en un aniversario. Fue un aniversario que se hizo en un grupo y entonces un compañero que se presentaba a él como comedor compulsivo en recuperación, se hizo la cena, pusieron una serie de recipientes con comida y cada quien se servía lo que se le antojaba. Y entonces este compañero se sirvió ciertas porciones. Estaba yo con él, estaba platicando con él. Yo vi que se sirvió ciertas porciones muy moderadas y tomó una pieza de pan. Y entonces una compañera se acercó y nos dijo, ahí hay más, ¿eh? Y le dije, sí, yo gracias, ahorita me sirvo un poco más. Y dijo, no, yo con esto es suficiente, muchas gracias. Y entonces la compañera, no en un mal plan, sino le decía, come más, dice, date gusto, ¿no? Dice, no, yo así estoy bien. Le dice, ¿no quieres otro pan? Le dice, no, ya con uno que me comí es suficiente. Y la compañera le insistió, le dice, mira, si quieres yo te sirvo. Le dijo, no, de verdad te pido de favor que no me insistas más. Le dice, porque yo soy comedor compulsivo. Si ¿a poco te hace daño comerte otro pan? Le dice él, sí. Y le hace la pregunta a él a la compañera respetuosamente, le dice, compañera, yo he escuchado que tú te presentas como alcohólica. Y le dice ella, sí. Le dice, ¿tú te beberías una cerveza? Dice, no, porque me hace daño. Le dice, es que a mí el pan me hace daño. O sea, si yo como más, me voy a compulsionar. Y entonces hay muchas personas que a veces no comprenden que las conductas compulsivas no son nada más con lo que estereotipadamente se conoce, ¿no? O sea, alcohol y drogas, ¿no? Pero aquí es a lo que quiero llegar. Hablamos de las teorías de la motivación y Abraham Maslow habla de la primera teoría, del primer peldaño que se llama necesidades de orden fisiológico. Imaginemos una persona que careció, por ejemplo, de alimentación.
Si esa persona no ha trabajado ese estrés postraumático, esa persona se puede compulsionar con la comida. Yo conocí a una persona hace muchos años, de verdad hace muchos años, una persona de mucho éxito a nivel laboral, a nivel empresarial incluso, un gran empresario de maquinaria pesada, pero esta persona exportaba e importaba maquinaria pesada y de repente andaba en Brasil, así como podía andar en Brasil, andaba en Italia, o sea, un hombre con mucho éxito a nivel profesional. Y me decía él, mi vida es muy funcional en muchos sentidos. Estoy bien en mi matrimonio, con mis hijos, a nivel laboral, a nivel económico, conozco algunos de los mejores hoteles del mundo, la vida es maravillosa para mí en muchos sentidos. Me dice, pero tengo un problema. Dice, puedo estar en un hotel, me meto al restaurante a comer, dice, y a veces siento que me voy a desmayar porque no puedo parar de comer. O sea, no puedo decirme ya no. Dice, obviamente eso me ha generado una increíble condición de malestares físicos, o sea, de trastornos ya orgánicos, por ejemplo, a nivel gastrointestinal. Mis niveles a veces de colesterol están elevadísimos, tengo que cuidarme porque soy prediabético ya. Dice, no puedo parar de comer. Y entonces, obviamente, lo que para algunos pudiese parecer una situación no tan complicada, para esta persona era un grave problema. Me decía, porque a veces incluso estoy comiendo y me empiezo a quedar dormido de la cantidad de alimento que ya me metí al cuerpo. Y entonces hay mucha gente que me dice, pues tú tienes la oportunidad, tienes la posibilidad, disfruta la vida. Y él me decía, el problema es que no la estoy disfrutando. O sea, empiezo a comer y estoy disfrutando lo que estoy comiendo, pero llega un momento en que ya no lo estoy disfrutando. Yo sé que me está generando un malestar ya en ese momento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque obviamente, al hacer un rastreo, esta persona provenía porque tiene muchos años que tuve contacto con esta persona. Provenía de una comunidad con muchas limitaciones económicas. Hay comunidades en nuestro país que de verdad, yo cuando trabajé en el programa de escuelas de calidad, en serio, es cuando conoces en algunos lugares lo que se conoce como pobreza extrema. Y entonces me decía esta persona, a veces de verdad, Alejandro, no teníamos que comer. Él era el mayor creo que de 9 hermanos. Dice, y entonces con lo poco que podía generar mi padre en la siembra y mi madre pues lo que podía preparar, dice, a veces era mínima la cantidad que podíamos comer. Dice, a veces yo comía menos para que mis hermanos comieran más. Y aparte de estar escuchando a esta persona, la madriza que le empieza a darme, ¿no? Cuando he sido melindroso, ¿no? Por ejemplo. Sí, de verdad. Son cosas que llevan a la reflexión, ¿no? Es decir, muchas personas fuimos bendecidos porque nunca faltó un plato de comida en la mesa, ¿no? Por parte de mi padre, mi madre. El decir, nunca me quedé sin comer, ¿no? Porque yo decía, esto no me gusta de comer, ¿no? Y no en un sentido de generar culpa, de generar conciencia en mí. De decir, sí, o sea, el ser humano a veces está acostumbrado a ver hacia arriba, pero no hacia abajo. Y entonces, él se caracterizó siempre por ser un estudiante brillante. Y entonces de esta comunidad, en la comunidad donde él vivía, que además tenía que caminar mucho para llegar a las escuelas, nada más había esta secundaria. Y entonces sus padres hacen un esfuerzo sobrehumano y se va a una de las ciudades cercanas a estudiar la preparatoria. Y vivía en un cuartito pues con muchas carencias en lo que estaba
en la preparatoria. La cuestión es que esta persona empieza a tener muchísimo éxito en la escuela y lo capta el TEC de Monterrey y lo becan al 100%. Y después estudia una maestría y después un doctorado en el TEC de Monterrey. Y entonces esta persona, pum, de repente un día sale disparado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles con esto? Una persona puede tener muchísimos recursos a nivel racional, pero si a nivel emocional existen anclas de carencias, la persona se va a estar conectando constantemente. Obviamente llevamos a cabo un tratamiento, le sugerí muchas cosas a esta persona, ejercicios, etcétera, terapia, rastreos, bla, bla, bla. La persona pudo equilibrarse después de un tiempo, ¿no? ¿Sí? Se pudo equilibrar. Pero las necesidades fisiológicas están ligadas al aspecto emocional. Les puse un ejemplo nada más de lo que es, por ejemplo, la ingesta alimenticia. ¿De dónde puede provenir un desfase en la ingesta alimenticia? De una condición emocional no resuelta. Esta persona, cada que tenía contacto con el alimento, se conectaba con la carencia. O sea, su sistema nervioso no tenía la información de que unas horas después iba a volver a haber alimento. La figura que quedó implantada para esta persona fue la del come todo lo que puedas ahorita, porque no sabes si más adelante va a haber que comer. Eso se llaman anclas emocionales. Técnicamente en la psicología se le conoce como memorias mnésicas. Son las memorias emocionales. Se tiene que reprogramar en muchos sentidos el sistema nervioso para que precisamente puedan existir otro tipo de conductas. Las necesidades de orden fisiológico apuntalan a las demás necesidades, pero vuelvo a decirlo, van apuntaladas del aspecto emocional. Les mando un gran saludo a todos, gracias por estarnos acompañando. Voy a leer los mensajes que nos hicieron favor de escribirnos nuestros compañeros. Mi compañera Ana Lilia, digo mi compañera porque fuimos compañeros en la universidad y hoy es mi gran amiga Ana Lilia López, dice: hola, bonita noche. Gracias, Ana Lilia, saludos para ti, para tu hermosa familia, gracias por estarnos acompañando, te mando un abrazo a través del tiempo y la distancia, sabes que siempre te he querido mucho. Gracias, Ana Lilia. Ana Obando dice: hola, buenas noches, Alex, Charlie y todo el equipo de la cabina, saludos para todos, gracias por compartir tu sabiduría, Dios los bendiga y que tengan buen regreso a sus casas. Gracias, Ana Obando, como cada noche. Mi amiga Florecita Becerril, a mi compañero del grupo Sanadá, dice: hola, Ale, buena noche y todos, buena noche, Ale, y todos en cabina, gracias, Dios los bendice. Gracias, Florecita, igualmente bendiciones para ti y para tu familia. Sari Pin dice: muy buenas noches, ¿cómo lo busco en TikTok? Estoy como psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez Sari. Estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook. En Facebook realmente los reels los subo a mi muro, o sea, lo que es mi perfil. Ahí es en donde están mis reels, Sari. Entonces, si gustas buscarme así en cualquiera de las plataformas o en las tres, así me vas a encontrar. Entonces, ahí está el dato, Sari Pil. Gracias, Sari, por estarnos acompañando. Mi amiga Hey Ortega dice: hola, linda noche para todos, un abrazo de luz, bendiciones, besos, gracias por compartir. Gracias, Hey, como siempre, por compartir los programas, los reels, por acompañarnos en cada transmisión. Gracias, te mandamos un abrazo y bendiciones para ti también. Muchas gracias, Hey, y saludos para la familia. Socorro Enríquez dice: bendecida noche a todos por allá. Gracias, Socorro, igualmente bendiciones para todos ustedes. También nos acompaña también mi madre, la señora Emma Marta Arzat de Coca, dice: buenas noches, mi amor, gracias, madre, por acompañarnos, sabes que te amo con toda mi alma, te mando un beso y un abrazo también, gracias por la felicitación de ayer, y sabes que también te amo en la misma magnitud que tú me amas a mí. Gracias a mi madre. Ainek Aragón dice: buenas noches, saludos a todos en cabina, gracias por compartir, excelente noche. Gracias, Ainek, excelente noche para ti también, gracias. Nuestro amigo Raimundo Cortés dice: buenas noches, Alex, Charlie y a todos los presentes en cabina, un fuerte abrazo. Gracias, Ray, saludos para tu hermosa familia, gracias por acompañarnos.
Mi querida amiga Elizabeth Martínez, mejor conocida como Eli de Magú, dice: excelente noche para todos, gracias por compartir sus conocimientos, apapachos. Gracias, Eli, saludos para toda la gente, para toda la banda de Magú, en especial para ti, sabes que te quiero mucho, te mando un gran abrazo. Ismael Cortés, que aparece aquí como Isesa Cortés, mi querido amigo el Peters, amigo de Raimundo Cortés, hermano de Raimundo Cortés precisamente, bueno, espero que también sean amigos aparte de hermanos. Dice: buenas noches Alex y mi estimado Gil, dice mi estimado Gil Muerto, dice: un gusto escucharlos de parte del Peters de Tepito. Gracias, mi querido Peters. Saludos también a tu señora esposa, también nuestra compañera del grupo, y también a tus hijos. Gracias por acompañarnos. Sasa Huay, mejor conocida como Darla o la güereja del grupo Samadhi, dice: buenas noches Ale, gracias por siempre compartir estos valiosos temas, Dios nos bendice. Gracias güereja, gracias y un abrazo. Coco Arreguín dice: buenas noches para todos. Gracias Coco, igualmente buenas noches para ti, gracias por acompañarnos como cada noche. Mi querida amiga Pati Nieto dice: buenas noches Ale y cabina, aquí escuchando y aprendiendo. Muchas gracias mi querida Pati. Gracias por acompañarnos, por la amistad, por ser parte del grupo Samadhi, y muchas gracias por el maravilloso regalo que me hicieron llegar tu hija Carmen y tú de el cuadro de mi amado Frank, que está precioso el cuadro, de verdad. Muchas gracias porque ha quedado inmortalizado mi pequeño en esa obra de arte. De verdad es una obra de arte, lo digo de verdad. Gracias Pati, como siempre, por los detalles, por el cariño, sabes que es mutuo. Y bueno, nos vemos mañana aquí en el grupo Samadhi. Gracias Pati, saludos a toda la familia y muchas gracias a Carmen Gómez, tu hija. Gracias por el detallazo. Rachel Flores dice: buenas noches licenciado Alejandro, gracias por compartir, bendiciones. Gracias Rachel, bendiciones para ti también, gracias por acompañarnos. Edgar Flores, nuestro compañero y amigo también del grupo Samadhi, junto con su esposa Blanca, dice: buenas noches Alex, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy. Saludos para todos en cabina, les mando un abrazo, Dios nos bendice. Gracias mi querido Edgar, bendiciones para toda la familia. Monse, mejor conocida como Monse Potter, también parte del grupo Samadhi, dice: hola profe, bonita noche, muchas gracias por compartir su tiempo y conocimiento, le envío un abrazo grande. Gracias mi querida Mon, saludos para ti, para tu familia. Mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández dice: padrinazo, te mandamos un abrazote por tu cumpleaños. Muchas gracias padrino José Arturo, saludos a la familia, gracias, un abrazo para todos y bendiciones, gracias por acompañarnos. Claudio Alegre dice: buenas noches licenciado Alejandro, gracias por compartir, saludos a todos los presentes. Gracias Claudio, igualmente un abrazo y un saludo para ti. Mi querido amigo y tocayo Alejandro Cedeño Jiménez, parte del grupo Samadhi, dice: buenas noches a todos allí en cabina, les agradezco su tiempo, conocimiento y experiencia compartida. Nos vemos primero Dios en la experiencia, buen regreso a casa y buen descanso. Gracias mi querido tocayo, aquí te esperamos con el gusto y el amor de siempre. Gracias, nos vemos el viernes. Pedro Flores, mi querido amigo Pedro Flores también, compañero y amigo del grupo Samadhi junto con su bella familia, dice: licenciado Alejandro, gracias por compartir tus excelentes conocimientos, pasen una excelente noche, saludos. Gracias Pedro, igualmente excelente noche para ustedes y saludos a todos en casa. Gracias. Olga Esparza dice: buenas noches, de gran reflexión y sobre todo aprendizaje. Muchas gracias Olga, saludos y bendiciones. Ingrid Cetina, gracias por la conferencia, gracias a ti por acompañarnos Ingrid, qué bueno que está siendo de utilidad. Mi querida amiga Erika Akire Kikila dice: buenas noches, súper interesante, un saludo y un placer como siempre. Gracias Erika, gracias, un placer que nos acompañes también, gracias y saludos. Yael USC dice: padrino Alex, un saludo y un abrazo, atentamente Israel, allá en el Isra. Bendiciones, gracias Israel, igualmente bendiciones para ti, para tu familia. Y pues ahí están los saludos, gracias a todos. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema, Gil. La próxima semana, si un poder superior así lo permite, vamos a hablar de lo que son las necesidades de seguridad y compañía, necesidades de seguridad y compañía, que también obviamente tiene que ver, pero por supuesto, con el aspecto emocional, y vamos a hablar un poquito al respecto. Entonces, pues mientras tanto, vámonos mi querido Gil, despídete por favor. Sí, hasta luego, se me fue el tema. Hasta luego, buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias Gil, como siempre por el apoyo, por la amistad. Sabes que eres mi amigo y también parte del equipo de Radiohumanismo, del staff de la clínica. Te estás convirtiendo en un excelente profesional y te lo digo de corazón y me da mucho gusto ver cómo has crecido en muchos sentidos. Gracias Gil.
Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les deseo la mejor de las noches. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate. Primeramente, Dios, nos vemos mañana en la transmisión con Charlie, el viernes en la transmisión con Roberto. Gracias a nombre de todo el equipo. Gracias, bendiciones, que pasen una excelente noche y hasta la próxima. Gracias. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.